Entrevista al padre José Ángel García Cuadrado. Les ofrecemos esta entrevista realizada por Miguel Ángel Irigaray dentro del programa Navarra. El padre José Ángel García habla sobre el sacerdote Luis de Moya, tetrapléjico durante casi 30 años y fallecido en el año 2020. El pasado lunes 9 de noviembre fallecía en Pamplona el padre Luis de Moya, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, quien tras un grave accidente de coche en abril de 1991 quedó tetrapléjico, sin movilidad de cuello para abajo. En esa situación ha vivido durante los últimos 29 años, ayudado por personas que se encargaban de su aseo, de darle de comer y otras necesidades vitales, siempre en su silla de ruedas adaptada que manejaba con el mentón. Una vida que el común de los mortales calificaría de dura, pero que no le impidió entregarse de lleno dentro de sus limitaciones a las tareas sacerdotales y ser un gran defensor de la vida frente a los que propugnan la eutanasia, particularmente en casos como el suyo. Es muy recordada la ayuda que intentó prestar a Ramón San Pedro, otro impedido que se hizo famoso y que finalmente recurrió al suicidio asistido y cuya historia quedó reflejada en la película Mar Adentro de Alejandro Amenábar, en la cual aparece representado el padre Luis de Moya, yo diría que en peculiar versión y licencia que se toma el director del filme. Para hablar del padre Luis de Moya está con nosotros esta noche una persona que le ha conocido de cerca, un amigo, el padre José Ángel García Cuadrado, sacerdote también de la prelatura del Opus Dei y profesor en la Universidad de Navarra. Padre José Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por invitarme a estar esta noche con vosotros. Concretamente, cuéntenos qué relación ha tenido usted con el padre Luis de Moya. ¿Ha sido una relación estrecha? Pues yo diría que sí, ha sido bastante estrecha. El mismo año en que él tuvo el accidente, yo recibí la ordenación sacerdotal y en los años sucesivos coincidí en algunos encuentros esporádicos con las reuniones de sacerdotes, pero en el año 99 pues pasé a vivir a su misma casa, a su residencia. Y de entonces, pues casi 20 años he compartido techo y he vivido pues de una forma muy, muy cercana. Pues puedo decir que he concelebrado con él cientos de veces la Eucaristía y eso creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Exactamente, eso es lo más, como casi el momento central del día, pues he estado con él muy cerca en esos momentos tan especiales. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Yo creo que me siento muy cercano a él. De la personalidad del padre Luis de Moya, ¿qué rasgos destacaría usted? Bueno, en primer lugar yo diría que don Luis era muy normal, ¿no? Muy normal. Muy normal con un carácter, ¿no? Era un hombre con un carácter fuerte, enérgico, con una personalidad pues muy, muy austera también. También le gustaba, antes del accidente, yo no lo conocí directamente antes del accidente, pero era un hombre muy activo, con una gran autonomía, no era nada, era un hombre muy vitalista, ¿no? Por eso comprendo que es fácil comprender la dificultad después del accidente el ser una persona completamente dependiente de los demás, ¿no? Pues cómo le costaría, ¿no? Este hecho que le marcó profundamente en su vida. Al mismo tiempo era una persona con gran corazón, pero al mismo tiempo no era muy dado al sentimentalismo, ¿no? Ajá. Ni mucho menos a la queja o al lamento, lo que podría haber hecho, si tal, no, era un hombre muy austero, con lo que venía lo aceptaba con una gran fortaleza. Y al mismo tiempo muy normal, ¿no? No era una persona que le gustara, más bien, sobre todo con el paso de los años, de pocas palabras, y era un hombre con el que se estaba muy a gusto porque eso, no hacía cosas raras, ¿no? A pesar de su situación, dice, bueno, pues no, claro, que no me cosas más raras, no, un hombre absolutamente normal y absolutamente sencillo. Yo también destacaría su sencillez. A la hora de contarte las cosas, te lo decía con una forma muy clara, muy directa, sin muchas diplomacias, por decirlo así, ¿no? Era directo, así, un poco... Muy directo. Era manchego de Ciudad Real, ¿no? Y si las cosas las puedo decir con 5 palabras, no va a emplear 10. Directo, ¿no? Directo, directísimo, y cosa que en parte estaba muy bien porque servía pues para aclararse qué es lo que le pasa, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, y con pocas palabras
bueno, pues se hacía entender, se hacía... Pero se podría decir que es bronco, era bronco, así. No, bronco no, sí, austero, o sea, bueno, también se enfadaba, como todo el mundo, por eso, una persona normal se enfada, ¿no? O sea, Claro, claro. que también... Y motivos teníamos, ¿Cómo? justificación, Podía ¿no? tener algunos motivos. Vale. En sus encuentros personales como amigos, me imagino que hablarían de todo, ¿no? De lo humano, de lo divino. ¿De qué le gustaba hablar especialmente a Padre Luis de Moya? ¿Eran conversaciones muy intelectuales, filosóficas, teológicas, o más bien sencillas y de temas cotidianos? Aunque nos ha dicho que era sencillo y probablemente por ahí era la respuesta, ¿no? Claro, efectivamente. Pero bueno, sí que es interesante hablar de un asunto que quizás sea poco conocido, o al menos la gran parte de los que han oído hablar de don Luis de Moya, pues no lo conozcan. Pero él, durante muchos años, yo creo que casi no sé, los 15 últimos años de su vida, tenía una página web, la Fluvium, que tenía una amplia difusión. Yo alguna vez le pregunté, que él enviaba todas las semanas, a su trabajo era preparar, era un portal, una web de tema católico, de predicación, de noticias enfocadas de una manera muy positiva, hablando mucho de la Iglesia, del Papa. Y un día le pregunté, bueno, ¿pero cuántas suscripciones tienes de Fluvio? Y dijo, bueno, unos 100.000. 100.000, no sé, entonces él me decía, bueno, pero en fin, tampoco hay que exagerar porque a muchos le llega, a lo mejor no y tal, pero bueno, así números redondos, 100.000. Y dice, bueno, pues eso es. Y algunas veces sí que recuerdo que como una consulta teológica o filosófica, decía, bueno, he escrito esto, ¿te parece que está bien? ¿Hay algún error? ¿Alguna cosa? No, don Luis, yo creo que está bien, ¿no? Pero lo ordinario era hablar de cosas muy sencillas, ¿no? Cotidianas, pues, ¿no? Cotidianas, muy cotidianas, ¿no? Él disfrutaba mucho con cosas muy sencillas, pues por ejemplo era muy aficionado al fútbol, era muy de Real Madrid, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, pero es una de las cosas que yo he visto que de los grandes fans del Real Madrid, pero en absoluto, era un hombre con que se podía hablar perfectamente de fútbol sin enfadarse, sin decir que esto fue penalti y tal, no, pues ayer jugó muy mal el Madrid, perdió con toda la ley y ya está. Pero seguía siendo del Madrid. Y respetaba mucho a los culés y a los atléticos. Era una gozada vivir con él sabiendo que era del Madrid y le gustaba, bueno, vamos a ver el Madrid, vamos a... Entonces, pues él veía mucho los partidos de fútbol del Real Madrid. O también cosas, por ejemplo, bueno, le gustaba mucho comer, era un hombre que le gustaban las cosas sencillas, le gustaba mucho comer en el campo, comer en el jardín, ¿no? Los primeros años, después del accidente, pues antes era muy aficionado a recoger setas, ¿no? Ah, mira. Entonces le enseñaron y era un hombre que disfrutaba mucho de recoger setas y cocinarlas allí mismo, o sea que y después del accidente pues yo me apuntaba a sus excursiones, que era ir a recoger setas. Lógicamente él no se podía mover, pues dejaba la silla y entonces los que no sabíamos recogíamos setas y les enseñábamos, ¿están buenas o malas? ¿No? Y recuerdo... Entendía de... Él sabía por la práctica, digamos, que era un hombre que conocía, sobre todo por esta zona de Navarra, conocía muy bien los setales, ¿no? De aquí, ahí hemos los campos, los campos, etcétera. Y recuerdo en una ocasión, él le gustaba mucho los boletus. Y le dije, bueno, hay que fijarse en los boletus. Entonces nos enseñaban los boletus. Entonces, los que no sabíamos, pues... Y hubo una vez que recogemos muchísimos boletus, ¿no? Y estábamos muy ufanos, muy contentos. Mire, don Luis, estos son unos boletus, y además tienen un aspecto buenísimo. Y él nada más le dijo, esos son boletus sátanas. Está dicho ya todo, sátanas no se pueden comer, ¿no? El nombre lo dice, ¿no? El nombre lo dice todo. Pero bueno, aún así, bueno, pues en varias ocasiones, pues eso, allí mismo cocinábamos, hacíamos un revuelto de setas, él me enseñó a hacer el revuelto de setas, de hongos, y la verdad es que me salía muy bien gracias a él, sí. Y él disfrutaba mucho con los revueltos de setas que le hacíamos. Y bueno, pues eso, cosas muy sencillas, y después... Pues eso, le gustaba mucho la naturaleza, muchos documentales de naturaleza, los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente. Desde hace muchos años, pues él lo recordaba con... Bueno, y eso le descansaba, le hacía bien, disfrutar los mucho. animales, ¿verdad? Y todo sí, eso. Sí. Tenía un hombre que sabía descansar con cosas muy, muy sencillas. Y después también era un hombre que tenía muchos amigos, ¿no? Amigos. Amigos, sobre todo esta última temporada, muchos amigos, por decirlo así, electrónicos, ¿no? Por correo electrónico, mucha gente se ponía en contacto con él a través de la web de Fluvium. Sí. Mucha gente, por ejemplo, la web de Fluvium, estaba el servidor, se lo facilitaba un cubano que vive en Florida y que lo conoció por internet. Y este hombre pues vino aquí a España 2 o 3 ocasiones con su mujer para ver a don Luis, para conocerle, para estar con él, ¿no? Expresamente.
Y bueno, y sí, y hasta ahora pues han sido muy amigos. Yo de vez en cuando le preguntaba, oye, ¿qué tal está René? ¿Y cómo está? ¿Y su mujer, Terina, cómo está? Bueno, pues mira, está. Y después, pues en San Sebastián también conocía, también por motivo del accidente, pues conoció a gente que estaba en situaciones parecidas a las suyas, ¿no? Qué bueno. Y Y seguramente le pedirían también consejo o alguna cosa, sí, ¿no? sí, sobre todo sabiendo que era sacerdote, muchos de ellos le escribía a mucha gente, ¿no? Él, en plan de broma, en plan divertido, él se sonreía cuando decía, pues, le escribía a mucha gente, ¿no? Y también de Latinoamérica tenía mucha gente que le escribía. Y muchas veces era simplemente desahogos, ¿no? Gente pues que pedía un consejo, que simplemente pues le contaban pues un problema familiar o una enfermedad, y le escribían con mucha frecuencia. Él, en plan de broma, decía, esto es un devoto, ¿no? Un devoto, una devota, ¿no? Decía, una devota, y me contaba esto y tal y cual. Y la verdad es que cuando una semana, por ejemplo, no podía sacar Fluvium, enseguida empezaba a decir, Padre Luis de Moya, ¿le pasa algo? ¿Se encuentra bien? ¿Está enfermo? Entonces, La bueno, gente se preocupaba, la ¿no? gente se preocupaba. Sí. El padre Luis de Moya afirmó años después del accidente que se sentía como un millonario que ha perdido solo 1.000 pesetas porque, decía, puedo hacer lo más importante para un ser humano, pensar y amar. ¿Realmente le vio usted siempre así, a afrontar su situación? Cuéntenos cosas de cómo la llevaba en el día a día, porque me imagino que como ser humano normal también tendría momentos malos de bajón, ¿no? Uh-huh. Bueno, efectivamente, o sea, como cualquier persona normal, todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días menos buenos, ¿no? Es verdad, había días en que le preguntaba por las mañanas, Luis, ¿qué tal has dormido? Me sonría, decía, mal. y bueno, efectivamente, entonces tenía cara de sueño, ¿no? Y otros días, pues, claro, ser tetrapléjico es no poder mover el cuerpo, ¿no? Pero también tenía otras muchas cosas, muchas complicaciones que estaban derivadas de eso, pues desde infecciones urinarias, desde infecciones también auditivas, otra vez pues, respiración, tenía que hacer ejercicios de respiración. También estuvo varias veces, antes de su fallecimiento, varias veces en la UCI, ¿no? A veces por problemas de estómago, tuvieron que hacer la traqueotomía un montón de veces. Y lógicamente, pues uno se puede cansar, ¿no? En esas circunstancias. Pero yo creo que destacaría sobre todo que era sacerdote, ¿no? Y eso lo tenía muy grabado. Yo lo he visto, después del accidente intervino en multitud de programas de televisión, programas de radio, y veía recordaba hace poco uno que hicieron hace 15 años, ¿no? Y él decía, bueno, yo es que sigo siendo sacerdote, ¿no? Haber perdido la movilidad no me impide celebrar la misa, a perdonar los pecados, con lo cual esto es lo más importante de mi vida, ¿no? Con lo cual, pues, todo ese espíritu sacerdotal le llevaba los primeros años, pues podía ir todavía a confesar, a los fines de semana, sábados y domingos iba a confesar. Tenía pues un grupo de personas a las que predicaba todas las semanas, llevaba también la dirección espiritual de jóvenes universitarios, o sea que era un hombre que... Y después el Fluvium, pues también fue una forma de preocupación sacerdotal, pues por difundir buena doctrina. Y evidentemente, pues tuvo sus momentos malos, ¿no? Pero yo siempre lo vería sereno, ¿no? Yo diría, sobre todo con el paso de los años, siento desde los primeros años que era muy aguerrido, ¿no? Venga, vamos a hacer eso. Y es verdad, o sea, viajaba muchísimo. Los primeros años viajaba mucho, salía, daba conferencias, ¿no? Después, los últimos años ya era una cosa más serena, más tranquila. Y con sus momentos malos, pero de una forma como muy... No era una alegría expansiva, ¿no? Pero es una alegría muy serena, ¿no? Y eso, que le llevaba a saber encajar muchas contrariedades. Que se me ha estropeado la silla adaptada, pues se la estropeaba y tenía que estar en la cama, a veces una semana, hasta que no se arreglaba la silla. Qué inconveniente, vaya. Claro, ¿eh? Y después, pues eso, o no dormir por las noches y tener que llamar por las noches. Claro, cuando nosotros no dormimos por la noche, pues lo que hacemos es intentar dar vueltas, damos la vuelta a ver si dormimos un poquito mejor. Él no se podía mover, ¿no? Y bueno, muchas cosas. Se me ha estropeado el ordenador y todo, no puedo hacer Fluvium, o sea, cantidad de cosas de estas, pero cada vez las encajaba mejor. Eso tiene que ayudar a relativizar otras cosas que nosotros damos mucha importancia, claro, ¿no? No estando en esa situación tan dura, ¿no? Efectivamente, no, y eso era una lección continua que te daba don Luis, una lección continua. Por un lado, eso, no era una cosa tan espiritualista que, wow, no, qué fantástico, que se había estropeado el ordenador, pero tampoco era nada trágico, no había tragedias, claro, ¿no? Sabía encajarlo muy bien.
Con el fallecimiento del padre Luis de Moya, ¿podemos entender de alguna manera que se ha, entre comillas, liberado? ¿Tiene usted constancia de que él quisiera, entre comillas, también liberarse, aunque no fuera de una manera provocada? Ujú. Muy bien, pues bueno, yo lo que esta idea de que siendo muy normal, pues uno puede tener momentos más de decaimiento y quizás nosotros mismos alguna vez digo, bueno, pues tengo un problema muy gordo, ¿no? Pero yo creo que él, más que a ver, me quiero liberar para dejar de sufrir, en algunos momentos sí que pues decía, bueno, si es verdad lo que dice San Pablo, ¿no? Que ni ojo vio, ni oído yo, lo que Ay, tiene de Dios preparado para aquellos que le aman, dice, bueno, pues tampoco debe ser tan malo esto, ¿no? Con lo cual, digamos que es como una alegría, una aceptación serena, ¿no? Pues, bueno, y ya digo que muchas veces, pues eso, vio la muerte muy de cerca, y yo creo que ya tenía como esa familiaridad, por decirlo así, con la muerte, que no le tenía miedo, ¿no? claro. Y al mismo tiempo totalmente abandonado en la voluntad de Dios. Eso sí Ujú. que lo puedo decir que Si Dios quería una cosa o exactamente, si quería que permaneciera aquí, pues ya está. Lo mismo de exactamente, San Pablo, ¿verdad? exactamente. O sea que Que por un lado quiere irse a lo mejor, pero por esto otro es, lado soy necesario igual en esta exacto. vida, ¿no? Y la verdad es que era muy necesario en su casa, le han echado mucho de menos. Dice, ¿cuánto nos ha ayudado don Luis? Claro, si no se puede mover y hay que estar todo el día pendiente de, precisamente por eso, ¿no? Claro, él ayudaba a que le ayudaran a ejercer la caridad, ¿no? Exactamente. Ujú. Eso es, exactamente. Desde su opinión, y tal como usted le ha conocido, ¿cree que el padre Luis de Moya ha tenido una vida dura? ¿O para él la carga ha sido ligera, entre comillas, también? Ahora hacemos uso de las comillas, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Bueno, esto de eso, dura o ligera es algo relativo, ¿no? Hay gente, no sé, a niños que a lo mejor que no hay gominolas para comer, castigados de gominolas y hacen una gran tragedia, ¿no? No tengo gominolas. Y en cambio otras personas, cosas mucho más duras, como la enfermedad de don Luis, pues él las toma con una gran tranquilidad, una gran paciencia. Yo respondería con una anécdota de don Luis. Y además he visto que la ha dejado escrita y con lo cual en alguna ocasión que me estaba relatando, bueno, pues eso, que he dormido mal o que el ordenador no funciona, bueno, también le costaba mucho el trato con aquellas personas que le cuidaban, ¿no? Pues porque no le entendían, ¿no? Hazme esto, otro, y todo esto, o los que eran nuevos, y entonces pues cometían alguna torpeza, y entonces que no, muy bien, pues son cosas que las iba encajando, y alguna vez me contaba estas cosas, y yo un poco, me imagino que pondría cara de pena, ¿no? Oh, pobre don Luis. Y me miró un poco de relojillo, se sonrió, y me dijo, pero yo no me cambiaría por nadie. Y yo después pensando, digo, bueno, es que esta es la mejor definición de felicidad, ¿no? Claro. Dice, no, yo no me cambio por nadie, no por el hombre más rico del mundo, ni por el hombre mejor, no me cambio por nadie. Pues eso es lo que puedo decir acerca de la vida dura de Bueno, don Luis, ¿no? le iba a preguntar por qué aspectos destacaría usted de la vida cristiana del padre Luis de Moya, pero que de alguna manera ya han quedado un poquito esbozados, ¿no? Sí, De alguna manera. sí, pero bueno, como ya he dicho, bueno, él era sacerdote las 24 horas del día Ujú. y yo destacaría tres cosas. Primero, la Santa Misa, ¿eh? Como sacerdote, todos los días concelebraba la misa y si alguna vez por enfermedad, pues alguna vez incluso nos pedía, bueno, si se podía celebrar la misa en la habitación, ¿no? Otras veces, al menos, llevar la comunión. Y a veces se encontraba tan mal que decía, bueno, levantarme, me voy a la silla, celebro la misa Y me vuelvo. y otra vez a la cama, ¿no? La misa y después la oración, como, o sea, puntualmente ahí hacía su rato de oración. No siempre, o sea, él no levitaba en los ratos de oración, no tenía levitaciones, no tenía No, nada apariciones místicas. extraordinario, ¿no? No, a veces se Como quedaba, nos pasa a mucha gente, ¿eh? exactamente, a veces se quedaba dormido, pero yo me le veía dormido y decía, oh, esto es una oración para el Señor, es Claro. una oración que le llega al cielo y está emocional el Señor viendo como don Luis se queda dormido haciendo. Y después, por otro lado, la devoción a la Virgen. Todos los días rezaba las 3 partes del rosario, el rosario entero, ¿no? Después las 4 partes, y todos los años, hasta los 2 o 3 últimos años de su vida, iba todos los años de peregrinación a Lourdes, ¿no? Y era un sacrificio muy fuerte para él, Sí, a lo Lourdes, era. y era, bueno, es un viaje largo y es Claro, incómodo claro. y para él, pero ahí estaba, ¿no? Desde Pamplona 3 horas, ¿verdad? Bueno, él lo hacía en verano, en San Sebastián. Eran 2 horas, pero bueno, furgoneta y después para aparcar y bajarse, subir. O sea, Tenía tenía su su cosa, ¿verdad? complicación, sí. ¿Qué importancia cree que ha tenido para el padre Luis de Moya la fe a la hora de afrontar su situación? ¿Hubiera sido igual su manera de afrontarla sin fe? Bueno, yo creo que esto, evidentemente, sin fe no sería tan fácil, ¿no? O más bien diría imposible, ¿no? Sí, porque en el fondo, independientemente del estado de ánimo que uno puede tener, pero hay unas convicciones de fondo, ¿no?
Cuando uno se pone a pensar en esas convicciones de fondo que son las que mueven mi vida, pues él sabía claramente, pues Dios existe, Dios es bueno, soy hijo de Dios, todo lo que me envía, pues me da la gracia para superarlo, esto tendrá un premio, o sea, una confianza, como una seguridad de que detrás de todo esto está la mano de Dios. Sí. Qué bueno. Pues seguimos. Estamos en el programa Navarra de Radio María hablando con el padre José Ángel García Cuadrado, sacerdote de la prelatura del Opus Dei y amigo del padre Luis de Moya, presbítero tetrapléjico fallecido recientemente, hombre entregado a su sacerdocio, gran defensor de la vida frente a la eutanasia. Hacemos una pausa de oración y continuamos enseguida. Hablamos del padre Luis de Moya, sacerdote de la prelatura del Opus Dei, tetrapléjico durante casi 30 años, fallecido recientemente. Y lo hacemos con alguien que le conoció muy bien, un amigo, el padre José Ángel García Cuadrado. La postura sobre la eutanasia del padre Luis de Moya era clara y contraria a esa opción. Ante la pregunta sobre qué hacer ante un enfermo terminal, el padre Luis de Moya contestaba: ayúdale a que no sufra, ayúdale a morir, no lo mates. Acompáñalo, quita todo el dolor que puedas, el primero el físico y luego sobre todo el moral, que es el más duro, la soledad, la sensación de inutilidad que pueda tener, enséñale que es hijo de Dios. Son unos buenos principios, ¿no, don José Ángel? Sí, efectivamente, yo he visto recientemente ese vídeo donde habla con de una forma tan directa y tan clara, y la verdad es que, claro, sus palabras no solamente son de un predicador que lo sabe de los libros, ¿no? Alguien que ha oído eso, que Dios es bueno, que Dios, ¿no? Sino que realmente lo ha experimentado en su vida. Ha visto toda la dureza de lo que es un accidente que te cambia completamente la vida, y sin embargo, pues desde su silla de ruedas, diciendo estas cosas, dice, es que es posible tener fe, es posible creer en Dios, es posible saberse hijo de Dios en esas circunstancias. Estamos en tiempos donde la vida es un valor que se difumina, se promueve el aborto, la eutanasia, y el hombre parece querer ocupar el papel de Dios para decidir tanto el comienzo como el final de la vida humana, algo que a mí me parece sumamente peligroso. El ejemplo del padre Luis de Moya, ¿qué mensaje puede transmitir a la sociedad de hoy? Pues yo diría, por un lado,
esta idea de los deseos, deseo de vivir, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Tengo aquí un libro que escribió don Luis con motivo de su accidente. Los médicos le aconsejaron que cuando ya empezaba a tener un poquito más de conciencia, que escribiera aquellas cosas, aquellos recuerdos que él tuviera, que contara, ¿no? Que contara su accidente, y al final pues salió un libro que se llama Sobre la marcha, 6 ediciones, y se ha traducido a algunos idiomas también, y el subtítulo es muy significativo: un tetrapléjico que ama apasionadamente la vida. Eso es, un hombre que ama apasionadamente la vida. Y eso debería ser lo normal, ¿no? Y una sociedad en donde pues se promueve o se legaliza o de alguna manera se da como algo bueno la eutanasia, pues me parece que es un fracaso para toda la sociedad, ¿no? Una sociedad, ¿qué tipo de sociedad hemos hecho para que la gente se quiera morir, ¿no? Sí, es una buena idea. Y curiosamente, eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? O sea, si hay alguien como don Luis de Moya, donde todo está en contra de querer seguir viviendo, él ama apasionadamente la vida, ¿qué es lo que sucede en muchos países hiperdesarrollados, ¿no? Pienso ahora en Japón, ¿no? La tasa de suicidios es altísima, hace unos años eran 30.000, ¿no? En España nos situamos alrededor de los 5.000 o 6.000, ¿no? Y no somos un país donde haya pobreza o donde, ¿no?, el nivel de vida es alto, ¿no? Y sin embargo, los deseos de vivir, y en gente normal, no gente tetrapléjica, ahí hay un problema, ¿no? Y eso es lo que deberíamos afrontar, ¿no? Una sociedad en donde la gente no tiene deseos de vivir, con las dificultades que hay normalmente en la vida, pues eso es una cosa que toda la sociedad se debería preguntar, ¿no? ¿Qué apoyo damos a la gente más desfavorecida? ¿Qué esquemas mentales? ¿Qué prioridades tenemos? Eso nos tiene que hacer pensar, ¿no? La vida de don Luis, más que la polémica, ¿es esta ley es buena o mala? O, que coincido plenamente con lo que decías, ¿no? Que es sumamente peligrosa. Pero nos tiene que hacer pensar a fondo, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo, ¿no? Me gustaría que habláramos del caso de Ramón Sampedro, otra persona fuertemente impedida en movilidad que optó, en este caso, por el suicidio asistido y fue, al contrario que el padre Luis de Moya, un gran defensor de la eutanasia con notable eco mediático. El padre de Moya intentó ayudarle antes de que aquel muriera voluntariamente. ¿Qué sabemos de esos intentos de ayudar a no morir a una persona tan convencida de que sí quería morir? Uh-huh. Bueno, ante todo, quiero decir, claro, don Luis conoció a Ramón Sampedro, le escribió varias cartas, habló con él por teléfono algunas veces, fue a verle a su casa. Don Luis lo leía hace poco como, efectivamente, don Luis cuando en su época más activa, pues fue a dar una conferencia acerca de Galicia y dijo, bueno, pues vamos a acercarnos aquí a la casa de Ramón. El caso es que no, era imposible comunicarse porque había que subir una escalera, que era imposible. Dice don Luis que ni siquiera llegó a salir del coche, le había llevado algunos regalos pero don Luis siempre que tampoco le gustaba mucho hablar de esto, pero algunas veces sí que hablaba y se ve que bien, veía en Ramón Sampedro no como un opositor o a favor de la eutanasia, y entonces que estaba haciendo, ¿no?, es lo contrario que él pensaba, no lo veía como representante de unas ideas al que había que combatir, sino más bien como una persona que estaba sufriendo, ¿no? Claro. Y él quería ayudarle, ¿no? Él después decía, bueno, claro, él comprendía, ¿no? Comprendía un poco la sensación del desánimo, la soledad, la depresión que uno puede tener en esas circunstancias, pero él decía, bueno, él decía, yo tengo una lesión cervical mucho más alta que la suya, es decir, si Ramón Sampedro hubiera querido, si hubiera optado no por quedarse en la cama, sino por hacer rehabilitación, por tal, pues podría haber movido los brazos, podría haber vivido en una silla de ruedas, podría haber conducido un coche, ¿no? Podría haber hecho muchas cosas. Sí, porque su situación era mejor, ¿verdad? Dentro de lo malo. Sí, efectivamente. Don Luis era médico, antes había estudiado y sabía perfectamente la lesión que tenía y las consecuencias que eso tenía, que un poquito más alta su propia lesión hubiera sido la muerte porque le hubiera impedido respirar. Y sabía la lesión que tenía Ramón Sampedro y decía, bueno, pero es que con eso, si yo tuviera eso, es lo que yo estaría haciendo, ¿no? Bien, es verdad que sobre todo en los primeros años después del accidente, don Luis, ya digo que era un hombre normal y al mismo tiempo no le gustaba así ser especialmente el centro de atención, ¿no? Ni mucho menos dar pena, ¿no? Eso lo tenía muy claro, ¿no? Él no tenía que ir por ahí dando pena, sino mostrando
esa dignidad, ¿no? Ese deseo de que soy alguien, ¿no? No soy alguien, soy alguien al que puede hacer mucho bien a los demás. Pero los primeros años, venciendo un poco esa resistencia interior de su carácter, pues se daba cuenta que su situación era muy peculiar, ¿no? Siendo tetrapléjico, siendo sacerdote, pues que le iban a invitar en muchos sitios. Y efectivamente, fue a muchos debates, fue a muchos programas de televisión, conferencias, y él se prestó gustoso a hablar, ¿no? de estas cosas, de la defensa de la vida. Pero al hablar de las personas, distinguía entre las ideas, que él era muy claro, muy neto, y al mismo tiempo de la persona. Esta persona está sufriendo, yo, ¿qué puedo hacer para animarle, para llevarle regalos, para mostrar mi amistad con él? El 27 de octubre el padre Luis de Moya fue ingresado en la Clínica Universidad de Navarra, donde permaneció hasta que falleció en la tarde del 9 de noviembre de 2020 a los 67 años. ¿Qué sabe de lo que se pueda contar de los últimos momentos de su vida, de si sabía que eran sus horas finales y de cómo lo afrontó, quién le acompañó en esos momentos? Bueno, don Luis, como ya he dicho antes, durante todos estos casi 30 años, pues estuvo muchas veces en la UCI. Y entonces, pues tuvo ver la muerte de cerca, pues la pudo comprobar muchas veces. Yo creo que el 27 de octubre, tuvo que someterse a una operación. Tampoco, aparentemente tampoco era tampoco de vida o muerte, ¿no? Pero en la recuperación, en la UCI, pues tuvo una parada cardíaca de la cual no se recuperó, no volvió a recuperar la conciencia, ¿no? Yo no pude estar antes, aunque sé que le dieron la unción de enfermos, pero bueno, los que estaban con él decían que estaba cansado, pero al mismo tiempo sereno, tranquilo, incluso con buen humor antes de la operación. Después yo pude estar con él, pues apenas un poco más de una hora, el jueves, cuando ya pues él no tenía conciencia. No sé si me llegó a reconocer, pues estuve rezando con él, rezando por él, en voz alta, rezando por él. No sé si me reconoció o no. No sé exactamente eso, los últimos momentos, pero yo diría que eso, yo creo que los pasaría sin gran especial dramatismo, ¿no? Por esa preparación a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Como resumen, y apoyándonos también en la vida del padre Luis de Moya, ¿qué podemos decir a esas personas que en parecida situación o en otras de dificultad vital desean la eutanasia? ¿Qué argumentos podemos emplear para convencerles de que vale la pena vivir? Seguro que el padre Luis de Moya algo diría en este sentido, y en todo caso él es un ejemplo de que incluso con una grave tetraplegia se puede hacer de la vida algo útil para Dios y para los demás, ¿no? Uh-huh. Así es. Él algunas veces, cuando se planteaba, ¿no?, el tema de la eutanasia, dice, cuando alguien nos dice no quiero vivir, decir, en realidad lo que quiere decir es no quiero vivir así, ¿no? No quiero vivir así, ¿no? En esta situación, ¿no? Y él era perfectamente consciente de los riesgos que tenía, ¿no? Desde la soledad, el sentirse una carga para los demás, el sentirse alguien que ya un inútil para, ¿no? Y entonces, pues, bueno, desde luego él lo enfocaba con una visión de fe, ¿no? Y con esa visión de fe, pues se daba cuenta de que su papel era muy importante, ¿no? Primero por lo que podía decir, esos correos electrónicos que le escribían, los consejos que daba, cómo rezaba por los demás, rezo por usted, rezo por este asunto. Y eso, mucha gente, también familiares míos que no lo conocían personalmente, pero yo les hablaba de don Luis, decía, pues voy a escribirle pues para que rece por este asunto, por este otro. Y entonces él se daba cuenta de que era muy privilegiado, ¿no? Porque siendo sacerdote, la oración de un sacerdote vale mucho. Siendo sacerdote tetrapléjico, todavía tiene mucho más valor su oración. O sea que él personalmente se sentía muy valioso, con una misión que el Señor, una cruz que el Señor le había puesto, pero que al mismo tiempo era consciente de que también el Señor le daba la gracia para llevarla adelante. Y sí, y después también yo diría que esa, en el fondo también el dolor, la enfermedad, es una llamada no solamente para el enfermo, sino para todas las personas que rodean al enfermo. Cómo conseguir que esta persona, y la verdad es que gracias a Dios ha estado muy bien cuidado, cómo conseguir que esta persona se encuentre a gusto, ¿no? Don Luis lo decía, quítale el sufrimiento, ¿no? Dolor físico, sobre todo ese dolor más moral, el dolor más espiritual, o más, la soledad, el sentirse una carga. Y eso es un esfuerzo que todos podemos hacer, ¿no? Y eso no se llama, no solamente para los que están así, sino para aquellos que acompañan o que tienen familiares o amigos que están en una situación tan difícil.
¿Le parece, por lo tanto, que se puede decir, terminando ya, que la vida del padre Luis de Moya ha tenido sentido, pese a que no se le han quitado las graves limitaciones físicas que ha tenido en esta vida? Al fin y al cabo, como decía el psiquiatra Viktor Frankl, el hombre es un ser en busca de sentido, ¿no? Exactamente. En busca de sentido, y lo que se trata es de encontrarle el sentido, ¿no? Exacto. Encontrar el sentido. Don Luis se lo encontró, seguro que también con mucha meditación, con mucha oración personal, ¿no? Contemplando mucho el sacrificio de la cruz, ¿no? El sacrificio de Jesús en la cruz, y la fe le ayudó a descubrir cuál era el sentido que tenía su vida. Pero cada uno de nosotros tiene su sentido, ¿no? ¿Y yo qué hago aquí, no? ¿Yo qué hago aquí, no? No es necesario que sea tetrapléjico, ¿no? ¿Y yo qué hago aquí, no? Pues, ¿qué puedes hacer por los demás, no? Yo creo que también esta es una idea que el Papa San Juan Pablo II en la Salvifici Doloris lo dice de otra manera. Yo lo voy a decir de una forma resumida y no tan bien dicho, ¿no? Pero bueno, ¿por qué existe el dolor, no? ¿Por qué existe el sufrimiento? Y Juan Pablo II tampoco da una solución. Pues esto es la solución, ¿no? Dice, bueno, es un misterio. No existe una respuesta fácil, ¿no? Pero quizás la respuesta vaya por la línea de que existe el sufrimiento para que haya compasión en el mundo, para que nosotros, los que estamos bien, los que estamos sanos, sepamos compadecernos de los demás. Y eso nos hace mejores, ¿no? Una sociedad compasiva es una sociedad mucho más justa, mucho más amable, ¿no? Y eso es lo que es una llamada para cada uno de nosotros, ¿no? Ante el dolor, ante el sufrimiento, y cómo aliviar ese dolor y ese sufrimiento. Sí. Pues muy bien, padre José Ángel García Cuadrado, le agradecemos mucho su visita a este programa de Radio María para hablarnos del padre Luis de Moya, sacerdote tetrapléjico y gran defensor de la vida frente a la eutanasia, recientemente fallecido, vivo testimonio de hacer una vida útil para Dios y los demás, a pesar de las limitaciones corporales de su grave tetraplejía. Muchas gracias, un saludo muy cordial. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por haberme invitado a este programa. Así finaliza en Radio María esta entrevista al padre José Ángel García Cuadrado acerca de la persona y de la figura del padre Luis de Moya, sacerdote tetrapléjico durante casi 30 años que falleció en el año 2020. La entrevista ha sido realizada por Miguel Ángel Irigaray.